Felipe Zuleta entra al radar. Contémosle a los televidentes, empecemos por el final. Ajá. ¿De qué se salvó Alfredo Molano frente a la denuncia de calumnia que le presentaron algunos miembros de la familia Araujo? Pues yo creo que se salvó de una pena de cárcel y es una de las discusiones que hay en este momento, si hay que penalizar la injuria y la calumnia o solamente indemnización civil de perjuicios. Y se salvó también de, pues no se salvó mucho de toda la angustia de 3 años de proceso, pero de todas maneras yo diría que era una sentencia previsible. Y ese es uno de los reparos que le hago al proceso. O sea, desde el primer momento se veía para dónde iba la sentencia. Se veía, y allí realmente la Fiscalía, al comienzo, ha debido leer más jurisprudencia para darse cuenta de que verdaderamente no había caso allí. Recordémosle a los televidentes del radar por qué se dio el proceso contra Alfredo Molano y por qué cargos se le imputaron, ¿por qué? Porque 4 araujitos, y los llamo así, no porque quiera calumniarlos, sino porque jóvenes. Eran muy jóvenes, Ajá. o son muy jóvenes, denunciaron penalmente a Alfredo por una columna que él escribió en El Espectador, que tenía por título Los Araujos et al. Entonces, esa denuncia prosperó porque la Fiscalía consideró que sí había mérito para continuar el proceso. Pero él habló de los araujos, él nunca habló específicamente de un araujo, ¿sí? No, y por eso fue que la sentencia fue favorable a Alfredo Molano, entre otras razones que también se han podido analizar, pero el argumento principal del juez fue eso. Es decir, no hay sujeto determinado, por lo tanto no hay delito. Pues hizo una argumentación jurídica sobre eso, y lo que es un poco triste y lamentable es que un proceso de esos haya durado 2 años y medio, casi 3 años, y puesto en aprietos a una persona como Alfredo, lo que le puede suceder, por cierto, a cualquier ciudadano. Pero, a ver, hagamos un poco de abogado del diablo, pero los periodistas tampoco tenemos patente de curso. No, efectivamente, y yo creo que Alfredo se salvó porque es un investigador muy minucioso. Lo demuestran todos los libros que él ha escrito, sus columnas que son fuertes, pero a la vez responsables. Él allí no incurrió en la calificación de un delito. No acusó a los Araujo concretamente de un delito. En persona determinada. Él criticaba en general a algunos miembros de la familia Araujo. El clima. Y el clima de Valledupar. Exacto. Era el clima de Valledupar y el clima de los Araujos de Cartagena. Allí realmente lo que estaba en juego era que si el juez aceptaba los argumentos de los 4 araujitos, entonces pues allí no se podría criticar los clanes endogámicos, los climas sociales, la moralidad discutible de ciertas élites, en fin. Entonces, esa era la importancia y eso es lo que me llamó la atención, que era un personaje muy paradigmático porque Alfredo Araujo es conocido no solamente en Colombia, sino en América Latina. Alfredo Molano. Ay, pero me pasó lo mismo que a la fiscal, que yo critiqué en el libro, porque a la fiscal y él lo terminó llamando Alfredo Araujo, ¿qué tal? No, entonces Alfredo Molano realmente es un personaje muy paradigmático y de allí que era interesante el caso. ¿Conocemos o sabemos de alguna otra denuncia por calumnia o injuria a un periodista que haya llegado tan lejos como la de Alfredo Molano? Usted que es investigadora, pues, y que lleva tantos años. Gracias por eso de tantos años. Pero en estas leyes del periodismo. Pues sí hay varios. El caso de D'Artagnan, por ejemplo, a mí me parece que allí D'Artagnan actuó de una manera irresponsable. Pues ya falleció y todo eso, y además yo se lo dije. Pero, ¿por qué? Porque él acusaba a Pedro Juan Moreno de haber sido
de haber llevado una granada ajá, a la embajada inglesa, o yo no me acuerdo qué era. Allí realmente había una acusación irresponsable. Y yo se lo dije porque a Pedro Juan Moreno a mí me denunció penalmente por calumnia e injuria por un artículo que la revista Alternativa hizo sobre el tema de la tenaza paramilitar en Antioquia cuando el presidente Uribe era entonces gobernador y Pedro Juan Moreno era su secretario de gobierno. Pedro Juan Moreno nos denunció penalmente por calumnia e injuria y la Fiscalía allí sí precluyó la investigación, porque consideró que no había mérito y que la libertad de expresión y de opinión era importante, y que allí no había incurrido, en ese caso era información e investigación, no había incurrido en ningún acto, digamos, injurioso o calumnioso. Y este proceso de Alfredo Molano sí demuestra que el sistema penal acusatorio tiene unas fallas tremendas, no solamente desde el punto de vista de cómo se entiende la oralidad, sino también por la manera de redactar la sentencia. Es que esa sentencia es un ejemplo bastante patético, teniendo en cuenta la importancia del caso, de cómo a veces los secretarios de los juzgados redactan, no tanto los jueces como los secretarios. Como los secretarios. ¿Qué opinión le merece que el diario El Tiempo... ¿Por mi perfil o por el perfil? No, por su perfil de investigadora y de periodista, haya acabado con la figura del defensor del lector, precisamente en el momento en el que el presidente de la República tiene o tuvo vínculos directos con los socios del periódico? Pues yo creo que eso fue anterior, realmente, no fue en el momento No, mismo. llevan un año ya Sí. largo y nunca nos dieron una explicación, Sí, ¿no? yo creo que no es tanto, es también por Planeta. A Planeta no le interesa para nada pues la manera como se redacta la información, pienso yo, y es una opinión para que no me vayan a denunciar por calumnia, pero pienso que desde hacía tiempo el esquema del defensor, fíjese que el espectador tampoco lo tiene. ¿Nunca lo tuvo? Sí lo tuvo, creo. No, jamás. El único ha sido El Tiempo y El Colombiano. ¿Cuánto quiere apostar? Pues no sé por qué pierdo de golpe, pero sí, creo sí que no pierde lo tuvo. segurísimo. Pero todos hubo una fiebre como defensor del televidente, del lector, del oyente, del radio escucha, como se diga, y esa fiebre fue decayendo. Ahora, fue decayendo porque algunos defensores fueron muy fuertes y cumplieron muy bien su función. Ahora, creo que hoy en día ser defensor del televidente o del lector en una época interactiva ya no se justifica, porque defensor implica una relación piramidal de alguien que lo está defendiendo. Sí, hoy día la gente entra a los foros y opina. Sí, y se defiende y dice, insulta, porque ese también es terrible, sí, pero no es una figura que me parece que sobreviva al esquema interactivo de hoy. Si yo soy un estudiante de periodismo o de derecho, primer año, segundo año, de lo uno, de lo otro, ¿por qué me debería leer su libro? Porque... ¿Qué me enseñaría a mí su libro si yo soy un joven estudiante? Pues yo creo que le enseñaría lo que es la realidad de la vida, que pasa mucho en derecho. Yo estudié derecho y en comunicación social, también he estado en la Academia de Comunicación. Veo que muchas veces los chicos y las chicas tienen una visión un poco teórica de lo que es el periodismo y la comunicación social. Entonces creo que este caso, que es un caso real, les muestra cómo funciona la administración de justicia, qué peligros se corren cuando no se es responsable socialmente y cómo es de importante la crítica, porque uno de los aspectos fundamentales del libro es la insistencia de que no basta con la opinión pública, porque entonces serían suficientes los sondeos, sino que es muy importante también que haya debate. Y en eso el unanimismo del periodo anterior sí llevó a una asfixia del debate, que ahora está retomando pues auge, digamos, la importancia del debate en una sociedad democrática. Pues María Teresa, muchas gracias. La verdad pues le confieso que por mi formación jurídica, pero sobre todo por los 20 y pico de años de estar ejerciendo el periodismo, disfruté mucho el libro y
obviamente pues se lo recomendamos ampliamente a nuestros televidentes. A usted muchas gracias. Gracias a ustedes.